Y el título de esta conferencia, a los que les gusta anotar, somos sal y luz. Somos la sal y la luz. Ok, vamos a ir abriendo nuestra Biblia en Mateo 5, versículo 9. Recordemos pues que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan es como un rompecabezas. Entonces todos forman, Mateo, Marcos, ¿verdad? Van formando un rompecabezas, y este capítulo y este versículo van armando un rompecabezas, y solamente con todo el panorama de los evangelios se va a tener toda la postal o todo el rompecabezas completo, y vamos a tener una panorámica preciosa de la verdad de la vida de Jesucristo. El éxito pues de esto es que el rompecabezas no le metas una pieza, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando era niño hacía trampa y metía una pieza donde no era, ¿no? Y forzaba una pieza para hacer trampa, y no se vale eso. Entonces la doctrina nunca se forza, la doctrina debe de caer justamente una con otra, debe de embonar y no debe de haber contradicciones. El Evangelio de Mateo pues fue escrito por un judío. Él era cobrador de impuestos. Cuando estaba Jesús pasando en Lucas 5, Jesús iba pasando y le dice: Mateo, sígueme, y inmediatamente le siguió. Y no era un cobrador de impuestos ahora como los que vemos nosotros aquí en Hacienda, ¿no? Que van y te mandan un requerimiento. No, aquellos tenían policías atrás para irte a cobrar si no pagabas de buena gana, y te embargaban hasta los hijos para meterlos de esclavos. El Evangelio de Mateo y Juan, es importante decirlo, ellos fueron testigos oculares, no así Marcos y Lucas. Marcos y Lucas fueron los evangelios que ellos escribieron por la recopilación, aunque no conocían a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda pues este bendito evangelio de Mateo, ¿verdad?, está dirigido al pueblo judío. Y es muy interesante porque en días pasados oía yo un video de un rabino, y los rabinos son personas muy, muy preparadas. Un rabino pues estaba hablando en español, y de seguro pues un rabino tiene que hablar hebreo, tiene que hablar pues su lengua natal, que es el hebreo. Él tiene que hablar el inglés. En Israel hay dos idiomas oficiales, el inglés y el hebreo, y además estaba hablando español, entonces mínimo tenía 3 idiomas de conocimiento este hombre. Y decía él: voy a contestar que es por qué Isaías 53 no habla de Jesús. Y a mí me interesó muchísimo no ver qué decía un rabino de Isaías 53, porque ellos prohíben leer Isaías 53, así tal cual lo prohíben. Y dicen: a ver, vamos a abrirlo. Y abre su Biblia en Isaías 53, y empieza a leerlo, y díganme ustedes francamente dónde dice Jesús. Y todos los que estaban ahí, pues no lo dice, pues entonces no habla de Jesús. Así de fácil desechó Isaías 53. Y a mí me daban ganas de apretarle el pescuezo y decirle, porque no porque diga Jesús, porque en ningún libro del Antiguo Testamento dice Jesús. No lo dice, no se conocía el nombre de Jesús hasta que llegó un ángel, y cuando estaba embarazada María, y le dijo: llamarás a tu hijo Jesús. Entonces hasta ese momento se conoce el nombre de Jesús. Pero por lo que habla Isaías 53, y que fue crucificado, fue varón de dolores, experimentado en quebrantos, nosotros sabemos que está hablando de Jesús. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Entonces el Evangelio de Mateo, yo le dije: lee Mateo, ¿verdad? Me daban ganas de gritarle por la televisión que leyera Mateo a este rabino, porque el Evangelio de Mateo tiene 60 pasajes, profecías de Jesús que se cumplieron en los tiempos de Jesús. Mateo fue, ¿verdad?, y tuvo mucho cuidado. Él dirigió el Evangelio justamente a los judíos que no creían en Jesús, y por eso él se preocupó por poner 60 profecías bíblicas que fueron cumplidas por Jesús. Si ese rabino leyera Mateo, seguramente que se convertía. Ok, Mateo también fue muy cuidadoso, muy prudente en la escritura, fue muy meticuloso,
para que un judío leyera Mateo y no se ofenda. Por ejemplo, si tú le dices a un judío que Jesús es Dios, se paran de pestañas, no de puntitas, de pestañas. Les da náuseas, vomitan, se enojan y hasta te pueden golpear. Entonces, Mateo, muy experto en esta materia, nunca, ¿verdad? Cuando se dijo, por ejemplo, el reino de los cielos se ha acercado, y los otros evangelistas dijeron, el reino de Dios se ha acercado. O sea, él fue muy cuidadoso. Bueno, entre otras cosas, ¿no? Y Mateo 5.1, vamos a Mateo 5.1 y lo leemos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo, bienaventurados, ¿verdad?, los pobres en espíritu. Y empieza él con toda hermoso sermón del monte que fue el primer, cuando él empezó su ministerio, él estuvo públicamente, fue el primer sermón que él dio. Fue el primer sermón, había miles de personas ahí reunidas, y él estaba hablando así sin micrófono, ¿verdad? Y estaba hablando y gritando a la gente, ¿verdad?, compartiéndoles, y usaba una colina como una manera para que se regresara su voz y su voz no se esparciera, así como un monte, igual para que fuera una forma de eco y usar su voz de esa manera para que la multitud lo oyera. Ok, en Mateo 5.13, que es donde nos quedamos, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No servirá más para nada, sino será echada fuera y hollada por los hombres. Entonces aquí tenemos mucho de qué hablar. Ok, entonces aquí vemos que, bueno, antes que nada, vamos a hablar de la sal, ¿verdad? El mundo no la quiere, porque la sal somos la iglesia. El mundo no quiere la sal. Hay una secta aquí en Acapulco y en muchos otros países que tiran sal al piso y la aplastan y la pisan en un acto de brujería. Es la sal, ¿verdad? Otros te dicen, está salado, ¿verdad? Como un desprecio de que te está yendo mal. Y cuando te digan está salado, tú diles amén, sí, ¿verdad? Porque para ellos es mala suerte, para nosotros somos la sal, ¿verdad? Nosotros somos el condimento de la comida, de los alimentos, nosotros somos la sal. Así es que tú no te preocupes, ¿verdad? Y tampoco cuando vayas al piso 13 en los hoteles, no hay piso 13 en los estados, en muchos países no existe el piso 13, en los elevadores no existe el piso 13, ni el cuarto 13, no hay 13, porque ellos lo creen de mala suerte. Y el número 13, pues son las vueltas que le dio el ejército de Israel a Jericó. 13 vueltas le dio para que fuera destruido, y con 13 vueltas cayeron los muros de Jericó. Y entonces, desde entonces, el Satanás odia el número 13, y para nosotros es una bendición. Hay tantas cosas que el mundo dice que es brujería, que el mundo cree que es buena suerte, y para la Biblia, para nosotros es brujería. Yo me acuerdo cuando se te cae la sal, antes de conocer a Cristo, decían, echa la sal para atrás, y agarraban la sal así, ay, ya, lo hice a tiempo, ¿no? O si se cae un pedazo de alimento al piso, rápido levántalo para que no lo chupe el diablo, y pone, sí, ¿no? Y pone la crucecita. ¿Y sabes qué es eso? Eso es brujería. Eso es brujería. Cuando la Biblia dice que nada más oremos por los alimentos, y los alimentos con la oración de fe son santificados. En el área espiritual, ¿verdad? Ahora, si tú vas a un restaurante y que estás viendo que están usando, ¿verdad?, que no tienen las normas higiénicas para preparar los alimentos, pues no comas, ¿verdad? No te atrevas. Dice la Biblia que no podemos tentar al Espíritu Santo. Ok, entonces la sal, ¿qué sirve? El primer efecto que hace la sal en los alimentos es aumentar el sabor. O sea, tú le echas sal a la comida y aumenta el sabor. Entonces también así nosotros
espiritualmente somos la sal. Somos la sal. O sea, cuando tú estás, ¿verdad? Alguien está cerca de ti y está todo sin sabor, está deprimido al lado tuyo, y tú lo ves ahí, ¿verdad? Y no tiene el gozo del Espíritu Santo. Entonces tú eres la sal. Yo soy la sal. Y a esa persona yo la puedo afectar con el sabor que yo tengo. Si yo tengo sabor y yo estoy tomado de la mano del Señor, yo puedo afectar a este que está, ¿verdad?, deprimido, y que está, ay, ya no sé qué voy a hacer, y que mi enfermedad, y que me corrieron, y que no voy a, ¿verdad? Entonces nosotros somos la sal. Si supieses cuánto poder tenemos nosotros delegado por Dios para levantar aún, si fuese posible, a un muerto. Yo he sabido de casos en Oaxaca de pastores que han orado por muertos y se han levantado. Imagínate un deprimido, que no podamos tener el poder nosotros, ¿verdad?, del Espíritu Santo para levantar a un deprimido. A mí me gusta agarrar a esos deprimidos que están así, que no les, yo les digo rápidamente, les doy así fuerte, les digo, oye, ¿sabías tú que el mundo ya se va a acabar? Y se retuercen, ¿verdad? Se retuercen. Y les empiezo a hablar de las profecías. Y me gusta levantarlo, ¿verdad? Y no puedes decir, oye, fíjate que Dios es amor, no te fijes, Dios. Si tú les empiezas a hacer eso, ¿sabes qué? Les va a dar sueño, les va a dar más apatía, y pues, ¿dónde está su amor? Te va a decir. Entonces tienes que a veces sacudir a esas personas para que aprendan, entiendan, y tú tienes ese poder delegado por Dios, repito, ¿verdad?, para que puedas levantar al deprimido, al enfermo, para que tenga emoción en su vida. Pero si tú no tuviste comunión con el Señor hoy en la mañana, entonces tú, ¿a quién vas a salar hoy? No puedes salar a nadie si no estás lleno del Espíritu Santo. El mundo, hermanos, está seco, muriendo. Necesitan una manita, y necesitan un favorcito, necesitan una predicación, necesitan una palabra de aliento. Y nosotros, que somos la sal, debemos de estar fuertes, fortalecidos en la presencia del Señor. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a salir, ¿verdad?, angustiados de nuestros hogares? ¿Cómo nosotros, pues, podemos pensar que vamos a salir así, sin pensar que se va a presentar enfrente de nosotros una persona necesitada, y vas a decir, ay, cómo no están aquí los hermanos de oración, ay, cómo no está aquí el pastor, ay, cómo no está aquí el hermano fulanito, ¿verdad?, los de evangelismo? Y cuando Dios te lo puso a ti, y tú, ¿qué sabes hacer? ¿Qué has podido hacer por esas personas? Y seguramente no eres mucha sal, porque la sal sala a los demás. Y te das cuenta cómo está tu familia. Cuando uno no es salado, no tienes esa sal, ¿verdad?, esa presencia del Espíritu Santo, no puedes afectar a nadie con trabajo, y te afectas a ti con trabajo, y agarraste tu Biblia y saliste hoy de tu casa. Entonces esa persona, pues, está desanimada, no puede animar a otra persona. Miren qué dice Apocalipsis 1:3. Apocalipsis 1:3. Hay unos hermanos en Cristo que se llaman los presbiterianos, los amamos, y te dicen, no prediques profecías, porque espantas a las personas. Y a mí me encanta predicar de las profecías bíblicas. Me gusta el libro de Apocalipsis, y me gustan los libros proféticos de Daniel, me encantan. Y ve lo que hace las profecías. En vez de que te dé angustia, ay, el pastor otra vez va a empezar, y que ya el mundo se va a acabar, y que el arrebatamiento, y que vienen los tiempos finales, y que el anticristo. Ok, ve lo que dice Dios de estas profecías. Apocalipsis 1:3, bienaventurados, ¿sabes qué significa Macarios en el griego? El que lee y los que oyen. Repito, Macarios, bienaventurados, feliz, dichoso, contento. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. O sea, ¿qué dice? Que no le tengas miedo a las profecías, que predique las profecías. El tiempo está cerca. ¿Cómo vas a poder decirle a una persona,
Si tuvieras 5 minutos, yo les ponía un devocional a los hermanos varones, yo les dije, si tuvieras 5 minutos para saber que el tiempo se va, está a 5 minutos el arrebatamiento y que nos vamos a la iglesia, ¿qué harías? Bueno, para empezar, ¿cómo estaría tu vida? ¿Cómo estaría tu vida? Si ya estás listo, que sabes que en 5 minutos nos vamos, ¿cómo estaría tu vida? ¿Estarías listo para irte? No para morir. No estoy hablando de morir, estoy hablando del arrebatamiento. Nos vamos en el arrebatamiento y nos vamos y quedan 5 minutos y te dice, ¿verdad? Un ángel, vámonos, quedan 5 minutos. ¿Qué harías? ¿Cómo estarías? ¿Estarías listo? ¿Y cómo predicarías si sabes que quedan tan poquitos años para que el Señor venga por nosotros? No es para que nos levantemos, no es para que podamos afectar a todas las demás personas que no conocen del Señor, o por lo menos les hables y les digas, es decisión de ellos. Ay, pastor, es que yo no he convertido a nadie. Escúchame, tú no conviertes a nadie. Yo no convierto a nadie. Si tú tratas de convertir a alguien o yo trato de convertir a alguien, ¿sabes en qué los vamos a convertir? En sapos. Solamente el Espíritu Santo convence de pecado a las personas. El trabajo de nosotros de afectar a una persona es simplemente predicarle y ella tomará la decisión de recibirlo o de rechazarlo. Es decisión de ellos, no es nuestra. ¿Verdad? No porque te esfuerzas. Ay, fíjate que mi papá no me oye, mi mamá le he predicado muchas veces y ya me cansé. Amén, qué bueno que te cansaste y entiendes que no es tuyo ese trabajo, es del Espíritu Santo y es el que los va a convencer. Otra cosa que hace la sal es preserva o resguarda los alimentos, ¿no? Por ejemplo, la sal, la carne, ¿verdad? La cecina que nos gusta tanto aquí en Guerrero. Entonces la cecina, si no se le echara sal, si no se preparara con sal, la carne se echaría a perder. Y nosotros también hacemos eso en este mundo. Vamos a 2 Tesalonicenses 2:3. Eso mismo nosotros estamos haciendo en este mundo. Aquí nosotros en este mundo somos la sal. Por ejemplo, tú estás ahí en medio de tus amigotes y te invitan una cerveza y todos están tomando cerveza. Tomarte una cerveza no es malo, no es pecado. El problema es que te tomes una cerveza con esos borrachotes, porque al tomarte tú la cerveza con ellos, ¿qué le estás diciendo? Que se puede tomar bebidas y que se puede embriagarse. Entonces, ¿verdad? En esos momentos mejor es abstenerte. ¿Sabes qué? No, gracias. Oye, ¿qué de malo tiene? No, gracias. Entonces te abstienes y tú, ¿verdad? En ese momento, ¿verdad? A mí muchas personas cuando yo empezaba mi vida cristiana y empecé a dar testimonio, yo me acuerdo que unas personas de ahí de la fábrica donde yo trabajaba me decían, ya llegó el santo, cállense. Y dije, amén, que se callen. ¿Sí? ¿Y sabes de qué? De sus leperadas, de sus cosas que hablan ellos a solas. Entonces que no las hablen delante de nosotros. Somos la sal. Pero cuando tú y yo damos testimonio, tenemos que dar ese testimonio. No puedes venir aquí a la iglesia y decir santo, 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 Dios eres santo, santo, y saliendo de aquí te quitas el disfraz de cristiano y te pones el disfraz del mundo. En dado caso, quizá no seas cristiano o eres el dos caras. Eso no puede suceder en un cristiano. Dice Santiago capítulo 3, podrá salir de adentro de una fuente de agua dulce y agua salada o agua amarga. No, una fuente nada más da un agua, ¿verdad? O es dulce o es amarga, y así nosotros los cristianos, o eres dulce o eres amargo, no hay de otra. Dice en 2 Tesalonicenses 2:3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ok, dice que no vendrá nuestro Señor Jesucristo antes de que venga la apostasía número 1. ¿Qué es la apostasía? Es
el texto está hablando de cuando vendrá Jesucristo por segunda vez, ¿verdad? Entonces dice que tiene que manifestarse la apostasía. Apostasía significa separación. O sea, muchos cristianos que conocieron de la palabra ahora están apartados. Muchos, escúcheme, muchos cristianos que conocieron de la palabra de Dios ahorita están apartados, fríos. Y aunque tú pienses que esos lugares y esas congregaciones se llenan de cientos de gente, y tú no sabes que adentro de esas congregaciones está haciéndose cosas antibíblicas, esas personas han apostatado de la palabra de Dios. Son apóstatas. A lo mejor fueron cristianos, sabrá Dios si siguen siendo cristianos, y sabe Dios si son o no son cristianos. Predicaban la palabra, ¿verdad? Predicaban el pecado, exhortaban contra el pecado, predicaban las profecías bíblicas, y ahora no tienen ni la Biblia. Nos escribió una persona por medio del internet de Argentina, y nos decía: pastor, acá en Argentina qué difícil las iglesias de sana doctrina. Le digo: qué difícil en todas partes. Es que yo, la congregación donde yo voy, dice, todos se caen para atrás, todos se caen, y a mí me ponen la mano y si no me caigo. Digo: amén, hermana, porque si tú te caes, entonces quiere decir, si tú te caes para atrás, quiere decir que un demonio se apoderó de tu vida. Entonces los cristianos verdaderos caemos hacia adelante hincados, ¿verdad? Imagínate que acuérdense de los soldados cuando llegó Jesucristo y les dijo: ¿quién es? Y dice: yo soy. Y cuando levantó las manos cayeron hacia atrás. Eso es antibíblico, lo dice en Isaías 11, que el que cae hacia atrás están presos, endemoniados y llenos de demonios. Ok, y nosotros debemos de caer hacia adelante, o si es que en verdad te toca el Espíritu Santo, una presencia del Espíritu Santo, y dice en 1 Corintios capítulo 13 que nosotros los cristianos, 2 Corintios capítulo 13, nosotros los cristianos no perdemos el conocimiento. Siempre debe de estar el conocimiento en nosotros, siempre, ¿no? ¿Y qué me pasó? Pues, ¿sabes qué? No fue el Espíritu Santo, porque eso contradice que el Espíritu Santo te tocó. Si el Espíritu Santo te hubiese tocado, tú no pierdes tu conocimiento. Entonces debe de estar de por medio del Espíritu, el conocimiento. Eso le explicaba a esa persona, y que hablaban en lenguas, y que se caían, y que echaban el oro santo, ¿verdad? Y otro video que vi apenas el día de ayer, y que estaba así un pastor, pero ese sí ya me hizo reír, ¿no? Entonces levantaba las manos, le hacía así como de esos de los superhéroes, aventaba como fuego, y caía allá, y uno, así como si tuviera una pistola, y le caía al otro, así, pero los ponía de acuerdo, ¿no? Primero vas a hacer tú, y luego tú, y luego tú. Y le decía: a ver tú, y ¡pum! Y caía hasta atrás, ¿no? Y luego el otro, o sea, falso de lo refalso, y la gente lo cree. Lo cree. Es impactante. ¿Qué demonio debe de estar sentado en ese trono de esa iglesia para que las personas crean todas esas bajezas espirituales? ¿Cómo puede ser que la iglesia esté comiendo esa basura? ¿Sabes por qué? Porque no leen la Biblia, porque no entienden. Ok, dice aquí, dice que se levantará el hombre de perdición, o sea, el apocalipto. O sea, apocalipto es algo oculto, es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, el anticristo se va a oponer, ya lo vemos, lo estamos viendo hoy con la legalización de los matrimonios gays y todo lo demás. Es todo el mundo, las leyes, los gobiernos están en contra de las cosas de Dios, pero les encanta sentarse a la mesa a quitar las leyes de Dios. Todas esas leyes que, ¿verdad?, que nos llevaron por muchos años y nos han mantenido hasta ahorita como una sociedad. Ahora se está despedazando esas leyes en todos los gobiernos del mundo. Eso tendremos que prepararlo para otra predicación. Dice: el cual se opone y se levanta contra
todo lo que se llama Dios, estamos en el versículo 4, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Quién es ese? Justamente el anticristo. El anticristo que es el que viene y que los judíos, por haber despreciado a Dios, ahora lo van a recibir. O el Mahdi para los árabes. Y tal cual, ellos dicen, el Isaías 53 no es de Jesús, entonces ellos están esperando a un Mesías. Ellos siguen esperando a su Mesías. Y entonces ellos creen que el que les va, ¿quién es su Mesías? El que les va a traer paz en Jerusalén. Y cuando firmen la paz, el tratado de paz entre árabes y judíos, ese es el anticristo. Y que se sienten los dos pueblos y digan, ok, vamos a construir el templo. En ese momento, si tú te quedas y no te vas en el arrebatamiento, tú vas a saber que ese es el anticristo, porque la iglesia es sacada antes de que el anticristo no lo vamos a conocer. Eso creo yo. La iglesia es sacada antes, y cuando empiece el anticristo, ¿por qué sabemos que el anticristo no vamos a estar cuando el anticristo venga? Simplemente porque el anticristo viene contra los judíos, y nosotros no somos los judíos, nosotros somos la iglesia. Entonces la iglesia, ya nos fuimos, se quedan los judíos, y a esos va a venir el anticristo, y entonces sí les va a hacer la vida muy pesada a esas personas. Por 3 años y medio, acuérdense que por 3 años y medio va a ser, que es un amor, va a ser, ¿verdad? No, va a ser cosas, va a ser unas proezas, va a tener un poder. ¿Qué nombre? ¿Qué Cash Luna? No, este va a tener poder para levantar a la gente. Va a poder agarrar así y levantar a las congregaciones, a todos así, y bajarlos y sanar enfermos, y va a ser un Dios para ellos. Los va a engañar, pero los va a engañar. Si así, ¿a cuántos cristianos no han engañado sanadores? ¿A cuántos cristianos? No, hombre, vamos a ver el sanador, pues yo tengo otro mejor que tu sanador. ¿Y qué? ¿Y si no voy, Dios no me sana? Yo una vez le dije a un hermano, dice, no, voy a ver a un Joshua a México y voy a verlo, es sanador. Le dije, es brujo, te vende agua bendita, es brujo, no vayas. No, yo voy a ir a verlo. Bueno, y si no vas, ¿Dios no te sana? ¿Y que el poder de Dios nada más lo tiene él, o quién lo tiene? Se quedó callado, pero voy, y se fue. Yo le dije, y así está el mundo, ¿verdad? Perdidos, buscando quien les dé lo que ellos están pensando o esperando. Y dice, el versículo dice 5, dice, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía estas cosas. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, ¿quién es el que detiene todos estos tiempos? Así como que, ¿saben? ¿Verdad? Es como imagínate de esas películas que está la presa, así, y tú estás abajo, y una presa ¿cómo se llama lo que está enfrente de la presa? El dique, ¿verdad? Está, y el agua está desbordándose y se está abriendo y se está, ¿verdad?, saliendo los chorros de agua, ¿verdad? Así de una presa inmensa, ¿verdad? De kilómetros de alto, no sé, 1000 metros, 2000 metros de alto, y tú estás así y el agua está cayendo. Y sabes que está ya filtrándose por entre las piedras. Y sabes, así está el mundo, por decir un ejemplo, ¿no? Y eso que lo está deteniendo somos nosotros, la iglesia. Somos nosotros. La maldad se va a destapar en el momento en que nosotros nos vayamos. ¿Por qué? Porque si la maldad se destapara ahora que nosotros estamos aquí, entonces no podríamos resistir. Si así, ¿cómo ves a unos cristianos mega caídos? Si así,
Imagínate que se destapara la maldad y que viniera el anticristo y hiciera todas esas cosas, pues no quedaría ni uno aquí, ni el pastor. No podríamos resistir. Y en la misericordia de Dios, Dios nos lleva. Ok. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay al que la presenta lo detiene. ¿Quién es? Nosotros, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. El versículo 8 dice, entonces se manifestará el inicuo. ¿Quién? El anticristo. Es una de las muchas palabras para definir al anticristo, el inicuo, o también el engañador, y a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 9, y inicuo, cuyo advenimiento o llegada es por obra de Satanás. ¿Cómo va a llegar este hombre? Dice, con gran poderes de señales y prodigios mentirosos. Y repite el versículo 10, con todo engaño de iniquidad, para que se pierdan por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. En la misericordia de Dios, Dios está predicando. Dios está predicando ahorita y Dios está hablándote. Hijo, arrepiéntete, ven y siéntate aquí en la iglesia, esté contento, alabe al Señor. Ven, hija, deja tu pecado. El mundo se está acabando, pero si esas personas no entienden y se les ha hablado una vez y otra vez y dos veces, entonces la iglesia es sacada y Dios ha de traer juicio a esas personas que no quisieron recibir la palabra de verdad. ¿Por qué las religiones? ¿Te has puesto a pensar por qué tantas religiones? ¿Por qué no Dios nada más nos dejó dos? ¿La buena y la mala? Sí, ¿no? ¿Por qué Dios no nos dejó nada más dos? Los cristianos y los musulmanes, vamos a pensar. Y nada más dos ya, así, de Tin Marín, de cuántos, dos, pero hay miles. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Por qué tantas religiones en el mundo? ¿Sabes por qué? Porque todas apelan a un sentimiento. Por ejemplo, aquel que quiere milagros, vente para acá. Y se los lleva con Joshua, allá el brujo aquel que viene de África. Joshua, ¿verdad? Joshua, aquel. Y ándale, loco. Brujo. Y se los lleva con eso. El que quiere ver el poder de Cachiluna, pues allá se los lleva con el del poder de Cachiluna. El que quiere dinero, pues se los lleva a pare de sufrir. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? El que quiera, no, pues yo como que pues a mí se me antoja pues dinero, no, pero estos milagros no, pues a mí se me antoja como dos mujeres, vente con los mormones. Y entonces hay religiones al sabor de lo que quiera el mundo. Si quiere, oye, pues yo soy borracho, parrandero y jugador, pues vente acá a esta religión y esa religión te abraza. Pero cuando venimos al Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo es celoso. Dice que nosotros no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Entonces es un requisito que una persona cristiana se debe de mantener en santidad. Y eso cuando se predica no le gusta a la gente. Oye, pero yo tengo mi pecadito. Pero es un pecadito y no puedes entrar al reino de los cielos con un pecadito. Es imposible. Es imposible. Es más fácil que entre a la presencia del Señor un camello, dice, un camello, un camello que un rico que ame el dinero. Es imposible que entre a la presencia de Dios un rico que ame el dinero o un pecador, el pecador que tú me digas. Oye, pastor, ¿y tú no eres pecador? Sí, y mucho, igual que tú. Pero nosotros los cristianos no tenemos hábito de pecado. Esa es la diferencia. No que yo sea sin pecado, soy con pecado. Pero no tenemos un pecado habitual. Renunciamos a ese pecado habitual. Y eso es lo que hace la diferencia entre nosotros y los que quieren seguir pecando en el mundo. Ok. Vamos, punto 3. ¿Sabías que la sal 100% pura jamás pierde el sabor? ¿Sabías eso?
Si pasan años y años y estás ahí un bote de sal, la pruebas y si fue 100% pura, sigue teniendo el sabor. O sea, un cristiano nunca pierde el sabor. Dicho de otra manera, un cristiano nunca deja de ser cristiano. Lucas 14:34. Nunca deja de ser cristiano. Lucas también habló al respecto y dice aquí en Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que hay personas que se manifiestan, se dicen cristianas, no lo son, no son fieles, son los apóstatas, los que se han apartado de nuestras filas, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, tuvieran que haber regresado a nosotros. No son salvos, no son regenerados. Un cristiano verdadero se le conoce en su permanencia. Y no que diga, oye, yo voy a ser permanente y así me voy a salvar. No, sino que tú hiciste una relación y tú cambiaste y tú recibiste al Espíritu Santo en tu vida. Un cristiano eso pasó, recibió el Espíritu Santo en su vida y eso le da la permanencia. Ahora quiere esa persona permanecer. Tiene un sentido de identidad. Tiene un sentido de identidad impresionante. Por ejemplo, una persona que se convierte sabe que este es su lugar. Yo cuando me convertí, llegué la primera vez a la iglesia y cuando hice mi decisión dije, yo de aquí soy. Y no me volví a apartar jamás. Dejé mis amigos, las parrandas y las juergas y todo eso, yo lo dejé atrás y dije, yo soy de aquí. Ahora esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta oír la palabra de Dios, me gusta predicar la palabra de Dios y esto es lo mío, esta es mi vida, este es lo que yo estaba buscando toda mi vida. Busqué en el alcohol, en las drogas, en deudas, en negocios, busqué en muchas otras cosas y nunca encontré una paz sin igual a la que Dios me ofrece. Y esa paz solamente la podemos encontrar cuando tú te doblas y te vences y le dices al Señor, ya no puedo, ayúdame Dios, ya no puedo con esta vida. Y es cuando Dios te fortalece y te levanta. A ver Dios, si estás ahí, ven, a ver, muéstrate. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Nunca. Porque a Dios no se le prueba, a Dios se le cree con fe. Solamente Dios va a venir cuando tú le crees con fe. A ver, si tu Dios es cierto, ¿por qué no me hace un milagrito? Lo mismo que hizo el delincuente que estaba en la cruz al lado de Jesucristo. ¿Qué hizo? Digo, a ver, si eres el Hijo de Dios, desclávate. ¿Y qué hizo Jesús? No le contestó. Entonces, la única manera de que nosotros tenemos para accesar a Jesucristo es por medio de la fe. Entonces, un cristiano verdadero permanece no porque quiere, sino porque lo desea, no porque va a tener recompensa, sino porque lo desea, sin importar. No importa que el Señor te conteste. A ver, si tú eres cristiano, fíjate, una persona cristiana y uno cristiano, si tú le dices a uno cristiano, oye, y si Dios no te contesta de lo que tú le estás pidiendo, ¿qué harías? Al no cristiano, ¿y sabes qué te va a decir? Pues me voy. Y tú le dices a un cristiano, oye, y si Dios no te contesta de lo que le estás pidiendo, ¿le seguirías amando? El cristiano te dice, yo le seguiría amando con todo mi corazón. Y si Dios te quitara tu dinero, le seguiría amando. Y si Dios te quitara tu esposa, ¿le seguirías amando? Y si te quitara tu esposo y uno de tus hijos y un pie y una pierna y un ojo, el ministerio, ¿le seguirías amando? Ese es el cristiano verdadero. Sin importar si Dios le contesta o no le contesta, ese cristiano permanece. Hay algo dentro de nosotros los cristianos que nos hace permanecer. Simplemente permanecemos sin importar las circunstancias y las dificultades que nosotros estemos padeciendo. Sabemos que Dios vive.
Y hay algo aquí que es inexplicable, no lo puedes explicar. Hay algún poder sobrenatural, se llama Espíritu Santo, y te hace permanecer y aguantar la batalla. No te mueves, eres un ancla pegada, firme. Ese es el verdadero cristiano. Oye, pues yo soy cristiano y quiero ser así. Porque no te consagras. Porque no estás consagrado para Dios. Porque tú le digas, Señor, ¿sabes qué? No quiero ser mi voluntad, quiero ser la tuya. Ya no voy a, ¿verdad? Ya no voy a hacer lo que yo quiero, lo que me dice mi suegra, lo que me dice mi papá. Ya no voy a, sino voy a hacer lo que tú me digas. Y te hincas, Señor, quiero recibir tu dirección, Dios. Y en ese momento Dios te da una dirección nueva. Pero tienes que permanecer. Tienes que ser probado. En las buenas, fácil. Fácil, ¿verdad? Cuando tienes dinero, carro, casas, fama, y eso es muy fácil. Pero cuando viene la prueba, y que la vas a tener, todos vamos a sufrir dificultades. Pero a ver, si como roncas, duermes. A ver si es cierto que eres de los que dicen, o a la primera te vas. Dios sabe quiénes son. Dios sabe. Y también sabe por qué has regresado. Dios sabe, Dios tiene control de todo. Dice en 1 Juan 4:15, dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Y Él, Dios permanece en Él, y Él en Dios. O sea, es importante que nosotros entendamos que es un sentido de permanencia cuando uno se convierte. Ok, Ezequiel 8. Vamos a Ezequiel 8. Aquí hay otro síntoma. Este está muy bueno. Ezequiel capítulo 8. Vemos de unos que se desviaron y que se decían salvos y no eran salvos. Aquí vemos una gran apostasía. Ezequiel capítulo 8. Este Ezequiel era contemporáneo de Jeremías y Daniel. Tenía la misma edad de Daniel, era un joven cuando fue llamado. Fue llevado al cautiverio a Babilonia con el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que vencieron a Israel, los llevaron cautivos. Aproximadamente más de 100,000 personas fueron llevadas cautivas a trabajar como esclavos en Babilonia. Entonces, Ezequiel tenía 25 años aproximadamente cuando pasó eso, y ya después ya tenía 30 años cuando estaba ya en Babilonia, y entonces él se puso a orar a Dios. Se puso a orar a Dios y le dijo, Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué tanto castigo? ¿Por qué nuestras mujeres, nuestros niños son violadas y son usadas como sirvientas, como sirvientes? ¿Por qué nos trajiste si tú decías que nosotros nunca íbamos a ser esclavos? Él le preguntó francamente a Dios. Qué bonita, ¿verdad? Pregunta, y Dios le contesta. Se los adelanto. Dios le contesta y le dice, ok, tú no has entendido, Ezequiel, te voy a llevar al pasado para que veas lo que hicieron tus antepasados. Y dice aquí en Ezequiel 8:1, en el 6º año, en el mes 6º de los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Él ya estaba cautivo, dije, ¿verdad? Ezequiel. Está hablando Ezequiel, y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor al aspecto de bronce refulgente. Seguramente es una teofanía, una aparición de Jesucristo. Versículo 3, en aquella figura extendió la mano y me tocó por las guadejas, o sea, las trenzas que usan los judíos,
de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Fíjense cómo se lo llevó en espíritu. A la entrada de la puerta de adentro, de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de las imágenes del celo, las que provocaban celos. Entonces él estaba con todos los demás compadres ahí, los sacerdotes, y de repente la visión, y Dios le contesta por qué había llevado cautivo al pueblo de Israel. A lo mejor tú eres teólogo y no lo sabes. Y se lo lleva, y esta palabra habitación, moshab, morada temporal. O sea, Ezequiel se lo llevó Dios en espíritu, pero se lo llevó, ya había pasado, dije que tenía 5 años que había pasado, y Dios lo levanta y lo lleva del presente al futuro, y se lo lleva, pues ya no existía obviamente, y lo mete a la mente de ellos, Y esta palabra celo es la palabra en el hebreo kina, sentir celo, o sea, ellos sentían celo o deseo o envidia. Y ellos los mete a la mente de ellos, le dice, mira, Ezequiel, te voy a enseñar lo que estas personas piensan. Y los llevó a su mente y Dios le da una gran revelación. Vamos aquí al 8:8. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y aquí una puerta, versículo 9. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y aquí que toda forma de reptiles, de bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, sus mentes de los sacerdotes estaban totalmente contaminadas de imágenes de pornografía. Sumamente contaminadas. Las paredes de la mente de ellos estaban contaminadas con imágenes grotescas de pornografía. Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios. Marcos 7:2. De adentro de nosotros, no tienes que ver, de adentro de nosotros sale todo esto. Si tú no tienes Biblia que esté sometiendo tus pensamientos, que no esté haciéndole así, Señor, quítame este pensamiento, quítame esto, y quítame esto, y quítame esto, y quítame esto. Si no estás limpiando tu corazón y tu mente con la Biblia, tú estás contaminado. Mujer o hombre, joven o niño, no se imaginan, hombre, papás que me oyen, la pornografía está pegando durísimo a niños que tienen celular en sus manos. De 5 años de edad, jovencitos, niños, están viendo pornografía. Son habilisísimos con los dedos, más que tú. Hijo, entreténgase. Tú no sabes lo que está viendo tu hijo. Y después de 10 minutos se mete al baño a masturbarse. De 10 años, de 8 años, haciendo esas cosas. Y el papá, no, mi hijo se entretiene con el celular. Claro que en nuestra época nos daban un rompecabezas, ¿verdad? El turista, juegos de mesa, salíamos a correr en el parque, en el jardín. Y ahora, ¿verdad? Malditos celulares para los niños. Óiganme, padres, no tienen idea cuánta consejería hemos recibido de jovencitos que están metidos en la porno. De aquí, de la iglesia. Jovencitos. No, aquí no sucede. Sí sucede. Y estos hombres estaban, ¿verdad? Estaban totalmente impactadas sus mentes. ¿Cuál es la raíz de la pornografía?
¿Cuál es la raíz de la pornografía? La lascivia. No. La lascivia es el resultado. ¿La raíz cuál es? La codicia. La codicia. Codiciar un cuerpo que no es el de tu esposa o no es el de tu esposo. Esa es la raíz de la porno. Codiciar, ¿verdad? Una imagen, ¿verdad? Y lo estás viendo, lo estás, ¿verdad? E impacta y no sabes cuántos días, meses va a quedar tu mente impactada de la imagen que viste. Mira, es fácil decir, oye, pues vas a entrar, eres cocainómano, vamos a darle 40 días de limpieza, al marihuana también, la limpieza, pero a ver, que se limpie de porno. A ver, que se limpie de porno, ¿cuándo? Solamente Dios con un poder sobrenatural, ¿verdad? Que te metas a la Biblia y estés orando, ¿verdad? Y esas cosas con la Biblia empieces a tapizar tu mente con versículos bíblicos y empieces a reforzar todas estas barreras en las que caíste, esos pensamientos impuros, y en ese momento tú vas a tener éxito en tu vida. Miren qué dice 1 Corintios 6, 18. 1 Corintios 6, 18. Dice: huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, fíjate bien, qué difícil, ahí está, qué difícil sacar esas imágenes. Y dice que el que comete adulterio, fornicación, pornografía, contra su propio cuerpo peca. ¿Sabes cómo es un pornográfico? ¿Sí? Lujurioso. Entonces va a pasar una muchacha y, ¿sí? Lujurioso. Uy, mamacita. O las mujeres también. ¡Qué brazos! ¡Qué piernas de ese hombre! Oye, pero está casado. No, pero nada más lo estoy observando. También peca la mujer. Y ese puede ser un pecado de lujuria. 14, regresamos a nuestro texto, 14, 16. Del 14, Mateo 5, 14. Vosotros sois la sal del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veas vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, de aquí se agarró la iglesia de la luz del mundo que está en Guadalajara, para decir que ellos son la luz del mundo. Y qué feo, de veras. Se dicen evangélicos y no tienen ni gota de evangelio. No son evangélicos, son pervertidores del evangelio. ¿Verdad? Que tienen su apóstol Naosón, Joaquín, ¿verdad? Y que dice que fíjate, que él es Dios y solamente puede perdonar los pecados. Solamente Él puede perdonar los pecados. ¡Qué evangelio, por favor! Y que solo Él puede salvar y que solo a Él se le puede aplaudir, y por eso hicieron el evento ahí en el Bellas Artes. Y le aplaudían todos como Dios. Se van a condenar en el infierno si no se arrepienten antes. Y tú dices, pero se dicen cristianos, se dicen evangélicos, son de los nuestros, serán de los tuyos. Y el fundador Samuel Joaquín, ¿verdad? Acusado de violaciones, acusado de adulterio, y él dijo ser el ángel de Apocalipsis. Si fuese el ángel de Apocalipsis, ¿por qué se murió? Él dijo que era un ángel. Dice, yo no soy humano, soy ángel, y se murió. A ver, o sea, está, pero de verdad loco el mundo. Vamos a Efesios 1:17. Nosotros somos la luz. Nosotros, la iglesia, nosotros.
Es otro sinónimo que usó Jesús. En la Biblia tenemos muchos sinónimos para que nosotros podamos entender con facilidad. Somos ovejas, somos hijos, somos la sal, somos la luz. Entonces todas estas analogías Dios las explica para que nosotros entendamos el significado de lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo y cómo debe ser nuestro comportamiento. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Está hablando Pablo a la iglesia de Efesios. Sin duda la iglesia de Efesios es una de las más grandes y ricas revelaciones que el apóstol Pablo hizo a la iglesia de Efesios. Es algo maravilloso. Si lo logras entender, no vas a tener idea que te vas a llevar un banquete. Dice, versículo 7, para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu, sabiduría, revelación en el conocimiento de Él. O sea, que tengas un conocimiento y una sabiduría como ningún otro ser humano lo puedas tener. Ningún otro ser humano pueda tener ese conocimiento más que nosotros los cristianos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que has sido llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación de su poder. Esa palabra poder es dunamis, dinamita, el poder de dinamita, de su fuerza, no de la nuestra, de su fuerza. Versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Fíjate, voy a repetir este versículo 21. Y sobre todo principado, está refiriéndose a las huestes espirituales de maldad. Y autoridad y sobre todo señorío. Fíjense que dice señorío con S minúscula. No está hablando del señorío de Jesucristo, está hablando de el señorío satánico. Y sobre todo su nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, versículo 22, todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza, todas las cosas, a la iglesia. Tenemos un poder delegado por Dios, que Dios nos lo dio para que nosotros podamos someter a sus demonios. Todo demonio se va a poner quieto en la iglesia. Todo demonio. No eres libre del alcohol, de la droga, de la pornografía, del adulterio porque quieres. Simplemente porque quieres, ahí traes tu demonio y tú no lo sueltas. Antes no podías, ahora sí puedes, no quieres. Aquí dice que toda autoridad se nos dio a nosotros en la iglesia. Si perteneces a la iglesia de Jesucristo, tú tienes ese poder y esa autoridad. Incluso para sacarlos, correrlos, patearlos y hollar serpientes y escorpiones. A nosotros se nos dio esa autoridad. Si supieran la autoridad, varón, que tú tienes en tu casa para someter a tus hijos que están viviendo en pecado, y tú haces una oración de poder, Señor, reprendo estos demonios que están con mis hijos, y empieza a cambiar el ambiente que está en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, los peligros, las amenazas, los secuestros, los robos, todo quedó en autoridad dado a la iglesia, a nosotros. Pero como no sabías o como no lo crees, no lo ejerces. Es un arma poderosísima que nosotros los cristianos tenemos. Y a lo mejor tú dices, oye, ¿y esta arma cómo es? ¿Para dónde se dispara? ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Para allá? ¿Cómo no la sabes usar? ¿Y dónde aprendes a usarla? Dice en Hebreos 6, para los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Necesitas tener ejercitados tus dedos, que tú puedas ejercitar todo, ¿verdad? Tus dedos, que puedas saber cuáles son los versículos bíblicos para que corras a un chamuco. ¿Cuáles son los versículos bíblicos para bendecir un matrimonio? Para dejarlo bien bendecido. ¿Cuáles son los versículos bíblicos que te van a dar fortaleza y vas a estar fuerte en el momento de la angustia?
En el momento de la tribulación, en el momento, ¿verdad? Porque todos pasamos momentos difíciles. ¿Y qué te va a sostener si no tienes la palabra de Dios? Tienes que ser esa luz que alumbre a los demás. Pero si esa luz está escondida allá, pues parece cristiano, pues allá muy en el fondo a lo mejor es cristiano. No da ni reflejo de la luz de Jesucristo. Está opaco. Y un espejo opaco no puede reflejar la luz. ¿Y sabes qué es? ¿Por qué se opaca un espejo? Por la suciedad. Aunque refleja, pero no puede reflejar la luz. Si tú quieres, pues, entender y cambiar a partir de este momento que Dios te está hablando, y entender que eres la sal y que eres la luz, simplemente cree a Dios y empieza a caminar por fe. Es por fe. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Nada más creer a Dios. Es lo único que tienes que hacer, creerle. Saber y decirle: Señor, no puedo. Qué bueno que no puedes, porque Él es el que puede. Eso te hace creer. Cuando Jesús predicó en este mundo, hay un pasaje en el Evangelio que dice que sintió mucha tristeza y compasión por las multitudes, que ver que las multitudes no tenían pastor. Y Él, para solucionar ese problema, para levantar a la humanidad que se había perdido, cuando Jesucristo vino, déjenme explicar esto, cuando Jesucristo vino, la humanidad ya estaba perdida. Él volvió a darle vida a la humanidad y empezó la iglesia y se reactivó la iglesia, y entonces toda la maldad empezó a frenarse. Y ahorita en esos tiempos la maldad está agarrando otra vez mucha fuerza. Por eso ya sabemos que nos vamos. Y cuando Él vio todas las multitudes y Él no alcanzaba a predicar, y vio que los apóstoles no alcanzaban a predicar, dijo Él: solamente hay una manera para que yo sane a la humanidad, la salve, y es que yo muera. Y Él entregó su vida a morir por ti y por mí. Y dio su sangre, su cuerpo fue abofeteado, fue maltratado, escupido, crucificado, desnudo. Y no se avergonzó, porque pensaba en ti. Y en ti y en cada uno de nosotros. Él estaba pensando en ti. ¿Y sabes para qué? Para que tú no te avergüences de Él. Para que nunca se te ocurra pensar. ¿Y cómo es una vergüenza? Cuando eres cristiano, pues hay más o menos. Esa es una vergüenza. Hay que decir: sí, soy cristiano. Y si te quitan, que te quiten. Hay uno que dio la vida por ti, para que tú no le niegues. Con el pecado le negamos. Con la actitud y tus pensamientos le niegas. Cuando tú no te sometes a lo que Dios está diciéndote, le niegas. Cuando tú no quieres servir y Dios te ha hablado que tienes que servirle en su iglesia, le estás negando. Son cosas que Dios está hablando a nuestra vida. El mundo se está acabando. ¿Qué estamos haciendo si somos la sal y somos la luz? Dios nos va a reclamar: a ver, hijo, ¿qué hiciste? Estabas en Acapulco, le predicaste a tus vecinos, le predicaste a tu papá, a tu mamá. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la Biblia que traías? ¿Qué hiciste con ese alcohólico que estaba todo el tiempo fuera de tu casa? ¿Qué hiciste con ellos? Te dije que eras la luz y te dije que eras la sal. ¿Y por qué no me creíste? Pero ¿sabes qué? Va a ser tarde. Va a ser demasiado tarde. En ese tiempo será tarde. Ahorita va a ser el momento. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a orar. Bendito Dios, grande, poderoso, majestuoso, Rey de toda misericordia. Tú eres misericordioso en gran extremo. No podemos entender tu misericordia.
tu amor y tu misericordia como una misma moneda, sin poder quitar también tu justicia, que también tienes que hacer justicia en nosotros, que tú tienes que hacer un Dios justo. Es como partir un objeto en dos partes, y tiene que ser partido justamente a la mitad. Y así tú hiciste con nosotros. Y para no ser partidos, Dios, tú dividiste y partiste la vida de Jesucristo. Hiciste esa justicia en nosotros. Nosotros no podíamos pagar la maldad que nosotros hicimos. ¿Cuántas vidas necesitaríamos para pagarte? No podríamos ni con una, ni con dos, ni con tres, ni con 1000 vidas podríamos pagar todo el daño que hemos hecho. Hemos sido incrédulos, vivimos en incredulidad, Dios. Tú eres Dios de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas. Mientras oigas la voz de Dios, hay todavía oportunidad. No la desprecies, es Dios quien te está hablando. Cada uno de nosotros sabemos nuestras piedras en el zapato. Tú las sabes, tú las conoces. No puedes mentirle al Espíritu Santo. Es Dios quien te está diciendo: hijo, entrégame esas piedras, entrégame tus dolores, entrégame tus tristezas, entrégame tus pecados. Cada uno, no te quedes con ninguno. Dile al Señor que ya no puedes. Dile ahí en tu corazón: ya no puedo, Dios. Ya no quiero seguir jugando al cristianito. Pongo una cara falsa, Dios, y solamente tú sabes lo que tengo en mi corazón. Solamente tienes que extender tus manos y decirle: Dios, aquí está uno que quiere ser perdonado. Perdóname, Dios, porque te he fallado. Quiero que me renueves. Quiero que me des otra vez otra oportunidad, o quiero que vengas a mí, Jesús, por primera vez. Si es tu caso, dile así: Jesús, ven esta vez. Quiero conocerte, quiero amarte, como dice la Biblia que tú mandas que te amemos. Te recibo pues, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.